Vamos a sus Biblias, por favor. Vamos a ver el día de hoy Lucas capítulo 5 y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó ante los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Probablemente todos han escuchado la frase o el dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es una frase que utilizamos muy seguido. Y esta frase, cuando menciona sentido común, es porque asumimos que hay ciertas cosas que son muy intuitivas, ¿no? Que es natural, vamos a decirlo, que es obvio, no requiere una gran dificultad técnica para aprender y que cualquier ser humano con la pura intuición pues puede entender cómo funciona y puede actuar sobre ello. Usualmente esta frase es cierta, ¿verdad? Dice la frase que el sentido común es el menos común de los sentidos y que en la mayoría de las situaciones lo más directo, lo más obvio para realizar lo que se debe hacer. Sin embargo, hay situaciones en la vida donde el sentido común, de hecho, es contraproducente a lo que se quiere lograr. Esta es una reunión de jóvenes, entonces muy posiblemente algunos de ustedes en este momento los estén enseñando a manejar o hayan aprendido recientemente a conducir un automóvil. Quizás hay padres de familia viendo o escuchando este mensaje, entonces probablemente van a entender lo que les voy a comentar. Cuando enseñas a una persona a manejar, hay dos opciones. O le enseñas a manejar en un carro con transmisión automática o con transmisión estándar. Bueno, el punto es de que hay cosas en la vida que son contraintuitivas, ¿no? Como manejar un carro automático. En la vida espiritual también hay ciertas cosas que son contraintuitivas. ¿A qué me refiero? Va a haber situaciones en la vida espiritual donde tu reacción natural, tu reacción primera, vamos a decirlo, visceral, natural que tú vas a querer realizar, puede parecer sentido común, te puede hacer sentido en primera instancia, y sin embargo es precisamente lo opuesto a lo que debería realizar. ¿Por qué menciono esto o por qué menciono esto de lo contraintuitivo? En ese pasaje de Lucas 5 vamos a ver uno de los encuentros probablemente de los más impactantes que tuvo el apóstol Pedro en su vida. Y la reacción del apóstol Pedro ante este evento, ante esta situación que está sucediendo, es bastante natural lo que él intenta realizar o lo que él menciona. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Y no es sobre la pesca. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y Pedro tiene que aprender o tuvo que aprender a ir en contra de esa intuición natural, escuchando las palabras que Jesús tenía para él. Y se sorprenderán, y no me refiero a la pesca. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a dar un poquito de contexto acerca de esta historia. Primero, para este momento del Evangelio de Lucas, Jesús lleva ya probablemente entre 6 meses y un año predicando, enseñando en las sinagogas y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús lleva aproximadamente 6 meses a un año de ministerio público y desde muy al principio Jesús empezó a agarrar mucha fama, mucha notoriedad. Vemos en el versículo 1, en Lucas 5:1, que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Era tal la popularidad de Jesús
Multitudes iban con él para escucharlo, para escuchar la palabra de Dios, que la gente empezaba a oprimirlo de cierta manera. Menciona el Evangelio de Marcos, por ejemplo, que la gente enferma se lanzaba sobre él, buscando pues sanidad, buscando ayuda para los problemas que ellos tenían. Era tal, vamos a decirlo, la popularidad de Jesús, que para que él pudiera tranquilamente enseñar a la gente, tenía que retirarse un poco, tenía que apartarse un poco, tener un poquito de aire y poder precisamente enseñar a las multitudes. Cuando él llega a esta playa, a esta orilla del lago de Genezaret, o el mar de Galilea, también se le conoce, dice que vio dos barcas. Estos dos barcos son lanchas relativamente pequeñas, a lo mucho 6 a 8 metros de largo por 2,5 metros de ancho. No son barcos muy grandes. Dice que vio dos barcas a la orilla del lago y los pescadores, los dueños de estos barcos, habían bajado de ellas, perdón, y estaban lavando las redes. Ya, los pescadores solían pescar en la noche, ya era la mañana, era el día siguiente, pues ellos ya estaban, vamos a decirlo, limpiando, ¿no? Después de la labor. Dice el versículo 3 que subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Jesús llega y estas barcas no son de desconocidos. Las personas a las que les pertenecen estos barcos, de hecho, ya conocen a Jesús precisamente desde hace 6 meses o un año. Una de las barcas era de Simón Pedro. Si ustedes recuerdan las predicaciones que alguna vez hicimos en el Evangelio de Juan, Simón Pedro conoció a Jesús casi desde el comienzo del ministerio público del Señor Jesús. Después que Juan el Bautista bautiza a Jesús y lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista tenía varios seguidores, varios discípulos. Uno de esos discípulos de Juan el Bautista era Andrés. Andrés era hermano de Simón Pedro. Cuando conoce a Jesús, va con su hermano Simón. Ustedes lo pueden ver en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1. Y le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Ven, conócelo. Desde entonces, Jesús y Pedro ya se conocían, de cierta manera. No se menciona algo en específico de la fe de Pedro en ese momento, pero claramente una relación, si no de fe, al menos era una relación bastante cordial, ¿no? De entrada, el hermano de Pedro, Andrés, fue uno de los primeros seguidores directos de Jesús. Andrés desde el mero comienzo ya está convencido que Jesús es el Cristo, que es el Mesías. Muy probablemente Pedro, si no y estaba en el mismo sentir, al menos estaba muy cerca, seguramente. Durante esos meses Jesús solía visitar la ciudad de Capernaum, en esas ciudades donde vivía Pedro y Andrés y el resto de su familia, y Jesús varias veces había quedado en la casa de Pedro. Vemos ahí mismo en Lucas, desde el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero en el versículo 38, dice Lucas 4:38, que levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Jesús solía hospedarse en la casa de Simón Pedro. La relación de estos hombres era una relación bastante cordial, ¿ya? Si no es que hasta de fe, de cierta manera. No se menciona alguna creencia específica que tuviera el apóstol Pedro, pero claramente había un gran respeto de Pedro hacia el Señor Jesús. Lo había hospedado en su casa. Fue precisamente esa ocasión donde lo hospedó en su casa, donde el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces Pedro estaba consciente de Jesús, veía sus milagros, había escuchado sus predicaciones, escuchó la predicación que Jesús mismo realizó esa misma mañana. Hay una relación, vamos a decirlo, cercana, de amistad, de cordialidad entre ellos. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque los acontecimientos que vamos a ver en este pasaje, vamos viendo cómo esa relación va transformándose, se va haciendo más profunda precisamente entre ellos dos. Vamos a ver la pesca en sí. Versículo 4. Al terminar de hablar, Jesús dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Jesús, después de estar enseñando, predicando a la multitud, no sabemos cuánto tiempo duró ese mensaje, y al final le dice a Simón Pedro, oye, aprovechando, estamos tú y yo en el barco, vamos más adentro, vamos a lo profundo del lago, echa tu red para pescar. Jesús era varias cosas. Jesús era un rabino, un maestro muy reconocido con una trayectoria creciente, vamos a decirlo en ese entonces. Además, Jesús era de oficio carpintero, entonces trabajar la madera seguramente pues, era algo muy sencillo para Jesús, lo aprendió desde muy pequeño, pero Jesús no era ningún pescador. En ningún lado de la Biblia se menciona a Jesús pescando alguna vez. Entonces, esta solicitud de entrada es bastante extraña. Jesús, el maestro carpintero, le está diciendo,
a Simón, el dueño del barco, el pescador que ha estado ahí toda su vida. Oye, vamos a pescar. Ve, métete a lo profundo del lago, a lo profundo del mar y echa tu red para pescar. Pedro contesta de una manera, vamos a decirlo, cordial, amable, si no es que con cierto crítica o quizás algo de sarcasmo en su voz. Dice el versículo 5, Simón le contestó, Maestro, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré la red. Primero, Pedro llama a Jesús maestro. Esa palabra no es idéntica a la palabra rabino, ¿verdad? La palabra rabino o profesor es otra palabra en griego. Esa palabra inclusive se podría traducir como jefe, de cierta manera. A veces de respeto, no sé si han escuchado, pero hay gente que se dirige así a las personas. Oiga, jefe, mire, vamos a hacer esto. Oiga, jefe, el otro. Parecido a lo que está haciendo Simón. Maestro, jefe, etcétera, ¿no? Con bastante respeto, bastante cordialidad. Simón primero le recuerda a Jesús quién es el pescador experto. Le dice, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Ese tipo de pesca que hacían en ese entonces en el mar de Galilea se realizaba durante las noches. ¿Por qué? Si lo haces en el día, especialmente cuando el sol, vamos a decirlo, está iluminando el lago, uno, los peces por el calor tienden a ir más profundo de lo normal para buscar aguas más frías, más frescas y no estar en el calor del agua que está siendo irradiada por el sol. Adicionalmente, los peces pues, son muy escurridizos. El momento que el pez vea una red que va bajando, va a buscar escabullirse. Los pescadores iban de noche. Es en la noche donde hay menos calor. A la luz de la luna usualmente alcanzas a ver un poco el lago, pero no es como que hay una visibilidad extraordinaria. Los pescados tienden a subir, vamos a decirlo, a la orilla, a la parte menos profunda del lago, y es ahí donde puedes echar la red y esperar pescar. Pero le dice, maestro, lo hemos estado haciendo toda la noche, que es el momento donde se tiene que pescar, y no hemos conseguido nada. De cierta manera, ahí vamos a decirlo cierto reclamo de que, oye, ya lo intentamos, no funcionó, hacer eso ahorita no es lo indicado, no es la mejor manera. Créeme, yo soy un pescador experto, maestro, lo respeto mucho, pero va a ser muy inútil lo que vamos a hacer. Sin embargo, otra vez, por esa misma cordialidad, por ese mismo respeto que ahí entramos, Pedro le dice a Jesús, pero porque tú lo pides, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, en tu nombre, nada más porque tú me lo estás pidiendo, voy a echar la red. Te respeto mucho, maestro. Realmente estoy muy agradecido por todo lo que has hecho. Me encanta tenerte en mi casa, me encanta tenerte en mi bote. Con mucho gusto te lo presto. ¿Quieres que echemos una vuelta y que tire la red? Pedro está pensando que Jesús a lo mejor va a aprovechar el momento para decir alguna parábola, alguna enseñanza profunda quizás en ese momento. Bueno, hagámoslo. Perfecto. Se adentran en el mar de Galilea. Pedro, seguramente con pocas ganas, ¿no? Echa la red, pues sabiendo que quizás en pocos minutos va a tener que sacarla. Pero acontece algo increíble. Versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que sucedió esa tarde, como, como también varias veces menciona mi suegro, ni a Pedro, ni a su padre, ni al padre de su padre, jamás en ninguna generación había acontecido. Esa tarde es como si cada pez que hubiera en el lago hubiera brincado al mismo tiempo sobre esas redes. Era tal la cantidad de peces que la red se rompía. O sea, humanamente hablando, me imagino a Pedro tratando de jalar la red lo más que puede. Se está empezando a hundir junto con la barca. La red se empieza a romper. Apurado le hace señas, quién sabe cuántos metros estaban sus compañeros, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de él. Les empieza a hacer señas que lo vengan a ayudar. Van seguramente remando rápido para tratar de ayudarlo. Tratan de subir la red a los barcos y es tanto el peso de todos los pescados que los barcos empiezan a hundir. Le empieza a entrar agua a los barcos. Están tratando de llevarlos a la orilla. Uno podría pensar, vamos a decirlo, que a esto me refiero con la parte contraintuitiva, ¿no? Si Jesús te dice algo, aunque parezca inútil, hazlo, ¿no? Porque claramente debe tener razón. Y eso es obvio que es verdad.
Pero no es precisamente el punto al que quiero enfocarme o que quiero que meditemos, vamos a decirlo esta tarde. ¿Cuál fue la reacción de Pedro a esa pesca milagrosa? Ahí está lo interesante de este relato. Uno podría pensar, ¿no? Después de esta pesca increíble, que seguramente Pedro jamás en semanas hubiera conseguido tal cantidad de peces, uno podría pensar que Pedro estaría contento, estaría gozoso, estaría agradecido de cierta manera. Eh, Probablemente uno pensaría que, bueno, Pedro reaccionaría, Señor, gracias, realmente estuve intentando toda la noche pescar algo. Tú me hiciste ya una semana de pesca en unos cuantos minutos. Hasta mis socios también les conseguiste pescados. Señor, pues vente más seguido, ¿no? Predica una vez por semana en mi barco, con mucho gusto te lo presto. Es más, hasta te pongo una sombrilla, lo que tú quieras. Y una vez a la semana, pues repetimos este ejercicio, ¿no? Uno podría pensar que esa es la reacción natural, humana, vamos a decir, lo que Pedro podría tener, una reacción de agradecimiento, de gozo. Está viendo algo increíble, algo beneficioso para él. Sin embargo, esa no es la reacción del apóstol Pedro. ¿Cuál es la reacción de Pedro ante lo que acaba de suceder? Versículo 8. Al ver esto, Simón cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Dice que al ver esto, Simón Pedro primero cayó sobre los pies de Jesús. Una reacción de humillación, una reacción de sumisión absoluta. Cayó a los pies de Jesús, cayó postrado en ese momento. Todavía no habían llevado el barco a la orilla. Menciona que hasta después que llevaron el barco a la orilla lo siguieron. En ese mismo instante, mientras estaba viendo todo esto que está sucediendo, Pedro cae humillado ante Jesús. Podría pensar uno, bueno, cayó a sus pies agradecido, contento, abrazándolo, impresionado, vamos a decirlo en el buen sentido. No precisamente. Otra vez, versículo 8. Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Apártate de mí. Al mismo hombre, al mismo maestro a quien él había hospedado en su casa, tenido en su barco, conocido desde hace meses por medio de su hermano, había compartido comidas con él, eh, había pasado tiempo con él, vamos a decirlo. Al ver esto que está sucediendo, le está pidiendo que se aparte, que se aleje. Apártate de mí, Señor. No puedo estar cerca de ti. ¿Cuál es la razón que Pedro da? Apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Esa frase, soy un hombre pecador, de cierta manera no es una revelación nueva para Pedro y tampoco para ninguno de los que está viendo este mensaje, seguramente. A los judíos desde muy pequeños se les enseñaban los 10 mandamientos, la ley de Dios, todo lo que la ley de Moisés requería de una persona. Es natural, es obvio que todos los judíos desde muy pequeños estaban conscientes que eran pecadores, estaban conscientes de su propio pecado. La misma ley de Moisés tenía todo un sistema sacrificial precisamente para tratar el pecado. Había un día específico en el año, el día de la expiación, donde la gente ayunaba, confesaba sus pecados delante de Dios. Se llevaba a cabo esa ceremonia de la expiación por el sumo sacerdote. Reconocer que eran pecadores, es decir, no es una maravilla, no es una novedad, vamos a llamarlo, para el apóstol Pedro. Pero lo que cambió para Pedro en ese momento no es tanto que él entendiera o que él supiera que era un pecador, intelectualmente él ya lo sabía desde muy pequeño, seguramente. La cosa es que ahora Pedro se está viendo ahora, no en comparación con otros hombres pecadores, que todos lo somos y que es fácil compararse y que siempre va a haber alguien peor que nosotros. Pedro ahora estaba ante la mismísima santidad de Dios en la persona de Jesús. Él ya no se está viendo en comparación
con los demás, con sus socios, con familiares, con los demás. Él se está viendo ante Jesús. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, esta obra que Jesús ha realizado, de llenar pescados estas barcas, trajo un temor natural, debería argumentar, sobre Pedro. Lo que está pasando con Pedro, reconociendo su propia pecaminosidad, sintiéndose indigno, inclusive hasta rogando a Jesús que se aparte de él, de su presencia, no es muy diferente a lo que le pasó a Isaías, no es muy diferente a lo que le pasó a Job, cuando ellos se encontraron con Dios de alguna manera. Si vamos a Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías 6:5 dice que cuando Isaías vio la gloria de Dios, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Cómo se expresó Job de sí mismo cuando estuvo ante la presencia de Dios? Job 42, versículos 5 y 6. Porque he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. La reacción de Isaías, la reacción de Job, la reacción de Pedro, la reacción que otros hombres de la escritura han tenido, como Jacob, por ejemplo, aquella vez también que tuvo este sueño en Betel, donde ve una escalera que llega hasta el cielo y la gloria de Dios encima de ella. De cierta manera es una reacción natural, es una reacción intuitiva. Un hombre pecador, de manera natural, de manera intuitiva, de manera instintiva, vamos a llamarlo, tiene un temor ante la santidad de Dios. Esa santidad de Dios, que como dice Isaías 6, que Dios es santo, santo, santo y toda la tierra está llena de su gloria. Esa majestad del Señor es amenazadora, es incómoda, es terrible para un hombre pecador. Un hombre que de verdad ve la presencia de Dios enfrente de él, de una manera u otra. Digo, en el caso de Isaías, vio la gloria de Dios rodeando el templo, etcétera. En el caso de Pedro, no es como que viera un resplandor, simplemente vio el gran milagro que Jesús hizo enfrente de él, después de pedirle que hiciera algo que parecía imposible de hacer. Esa gloria de Dios que Pedro vio en el Señor Jesucristo trajo sobre él un temor natural, vamos a decirlo, intuitivo, ante la mismísima santidad de quien estaba enfrente de él. ¿Te has sentido alguna vez igual? No dudo que haya varios de ustedes, varias personas que están escuchando, viendo este mensaje, que de alguna manera u otra sientan el mismo temor. Quizás no expresado de esta manera, quizás no jamás se les ha llenado un barco de peces, como el caso de Pedro, pero puede ser que tú en este momento, igual que Pedro en ese entonces, tengas una relación de cordialidad respecto a Cristo. Si estás escuchando este mensaje, seguramente no eres un ateo. Es muy poco probable que en contra de tu voluntad estás escuchando este mensaje. Seguramente lo estás escuchando de buena gana, no lo dudo. Probablemente varios de ustedes tienen esta relación cordial, esta relación de respeto, vamos a decir, hacia el Señor Jesucristo. Están escuchando su palabra, tienen cierto temor, vamos a decirlo, respeto ante Él, ante Dios, ante su palabra, ante sus mandamientos. Pero quizás también hay algo de miedo en tu corazón. Ese miedo en el corazón de un hombre pecador se puede manifestar de varias maneras. La manera más sencilla, la manera más evidente de ellas es el esconderse, es el evadir la presencia de Dios. Hay varias personas que por esa conciencia culpable no leen la Biblia. Y no porque la odien, no porque tengan algo necesariamente en contra de ella. Simplemente se sienten culpables, se sienten indignos. Sienten que si van a la palabra de Dios, van a ser reprendidos, van a ser rechazados, van a ser humillados. Y quieren evitar hacerlo. Algunas personas evitan por completo ir a las iglesias, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, o si lo hacen porque tienen que hacerlo o no hay de otra, o de cierta manera, ok, lo escuchan y aún así tratan de cierta manera como de alejarse, apartarse, de poner cierta distancia entre Dios y ellos. ¿Por qué? Porque esa santidad, esa majestad de Dios les resulta aterradora. Es aterrador pensar que eres un hombre pecador delante de un Dios justo,
delante de un Dios santo. Esa es una reacción natural. Algunas personas puede que luchen, vamos a decirlo, contra esa reacción intuitiva, tratando de hacer algo, tratando de agradar a Dios, tratando de mejorar sus obras, haciendo algún tipo de sacrificio de alguna manera, algún tipo de obra, tratando de apagar esa conciencia culpable. Y sin embargo, el temor ahí sigue. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural, intuitiva de un hombre pecador ante Dios. Pero si recuerdan el ejemplo del inicio del auto automático, la reacción intuitiva, natural, no necesariamente es la correcta, no necesariamente es la que te va a beneficiar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esto que está haciendo Pedro? Pedro está humillado delante de él, está atemorizado, dice que estaban asombrados, de cierta manera, estaban anonadados, sería la mejor traducción. Pedro no sabe qué pensar, no sabe qué decir. No puede seguir ante Jesús, le está pidiendo, apártate de mí, Señor. No puedo estar ante tu presencia, soy totalmente indigno de ti. Soy un hombre pecador. Y sin embargo, la respuesta de Jesús para Pedro son las palabras más reconfortantes, son las palabras más tranquilizadoras que un hombre pueda escuchar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 10. Jesús dijo a Simón, no temas, no tengas miedo, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Siempre en momentos clave en la vida de sus discípulos, como en este momento, o como en la resurrección, cuando Jesús se les aparece por primera vez, esas palabras de Cristo son de las más preciosas y más tranquilizadoras para el corazón humano. No tengas miedo. Contra toda intuición natural, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no tienes nada de qué temer. Mi presencia aquí contigo no es para que tengas miedo. Otra vez suena bastante contraintuitivo. Varias veces hemos visto en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. También dice, por ejemplo, el libro de Hebreos, que Dios es un fuego consumidor. Sí, pero ese Dios que es santo, 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 justo, ese fuego consumidor en juicio, al mismo tiempo, en Cristo, el hombre pecador puede ser salvado. Y ese hombre pecador en Cristo está totalmente seguro en la presencia de Dios. El Dios que es un fuego consumidor fuera de Cristo, para el pecador no arrepentido, en Cristo es el amoroso Padre, que te llama a ti y a mí a la salvación. Vamos a ver algunos pasajes, Juan 3, 16 y 17. Probablemente te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Cristo para condenarte. Dios no envió a Cristo a este mundo para perder a los hombres. Lo envió para salvar a los hombres, para traerlos con él, para reconciliarlos con él. Juan 5:24, ¿qué dice el Señor Jesús mismo? En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No hay nada que temer. En Cristo, dice Jesús, el que oye mi palabra, crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá juicio, no vendrá condenación. No hay nada absolutamente en contra de él. Al contrario, ha pasado de muerte a vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay ninguna palabra de juicio para Dios para aquellos que están en Cristo Jesús. Para aquellos que han confiado en Él, para aquellos que han creído en Él. No hay de qué esconderse, no hay de qué ocultarse. No hay de qué temer en Cristo.
En otro pasaje dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus rebeliones. El Dios ante el cual los hombres pecadores quieren evitar, quieren huir, quieren evadir su presencia, es el Dios de amor, que ha enviado a su único Hijo para morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Y es ese Dios de amor que en Cristo te está llamando a Él. No tienes que temer. Esa culpa quizás que tienes por el pecado o ese miedo no tiene que continuar. Tú puedes ir a Cristo y estar en el lugar más seguro que existe delante de la presencia de Dios. Es en Cristo que Dios ha entrado a este mundo pecador precisamente para salvar a los pecadores. No existe lugar más seguro que en Cristo. Y no solo eso, Jesús no solamente llama a Pedro a la salvación, además lo está llamando a servirle. Otra vez, versículo 10. Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Hay muchas veces que nosotros no servimos, no ejercemos ciertos ministerios porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos indignos, porque sentimos que no somos suficiente para ello. Quizás hay algunas ocasiones donde hemos querido hablarle a alguien de Cristo, pero recuerdas tus pecados, recuerdas tus fallas, recuerdas lo mal quizás que lo has hecho y tienes temor de hacerlo. Quizás hay oportunidades para servir, para ministrar, que no estás tomando por ese miedo, por esa sensación de culpa, por sentirte indigno, por sentir que no eres suficiente para ello. Pero esta es la buena noticia. Nunca vas a ser digno, nunca vas a ser suficiente para servir a Dios. Nosotros no le servimos porque nosotros seamos dignos, sino porque Cristo es digno, porque Él nos ha llamado a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los escogí para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca y que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo dé. La fructificación de nuestro servicio, de nuestro ministerio delante de Dios, no proviene de nosotros. ¿Ya? Si fuera por mí, pues obviamente no hay nada en mí que sea digno de que algo que yo haga para Dios valga la pena o que haga o que tenga algún fruto siquiera. Alguna vez vimos lo de la vid y los pámpanos. El pámpano separado de la vid no puede producir fruto. Es lo mismo de nosotros. Nuestro servicio viene de la dignidad de Jesús y del llamado que Él nos ha hecho. Estamos seguros en Él. Estamos salvados a través de Él. Si tú en ese momento estás pasando por sentimientos similares, pensamientos similares, ya sea que eres un creyente, quizás de tiempo, y simplemente estás pasando por una mala racha, como también las pasó Pedro en su momento, o quizás no eres un creyente, y quizás eres algún, vamos a decirlo, simpatizante, tienes esa relación cordial con Jesús, y sin embargo no le has entregado tu vida, tú puedes hacerlo esta misma tarde. Tú puedes aceptar la oferta de salvación que Él te está dando a través de su muerte y su resurrección. Puede ser una oración para terminar. Padre Celestial, de la misma manera, Señor, que expresó el apóstol Pedro, Señor, nosotros también, Padre, somos hombres y mujeres indignos, Señor, en todos los sentidos, Padre. Somos pecadores, Padre, no hay nada en nosotros, Señor, que merezca, que valga la pena, Señor, para salvar. Pero tú eres el Dios de amor, Padre. Tú eres el Dios que ha enviado a su único Hijo para salvar al mundo, Señor. Y ahora llamas a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Yo te pido, Padre, por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que puedan, Señor, salir de esa reacción natural, que por tu gracia, por tu Espíritu Santo, Señor, puedan confiar en el Señor Jesucristo, Señor, y poder sentir esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz, Padre, que hay en Él, para todos aquellos que han confiado en Él, Padre. Yo te lo suplico, Señor,
En el nombre de tu amado Jesús. Amén.